Te escuchamos, coach, adelante, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Buen día, Carlos. Buenos Mucho días, gusto. Carla, igualmente, bienvenida. Pues este día vamos a hablar sobre un tema que estoy segura que a todos en algún momento de nuestra vida nos tocó experimentar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿En algún momento recibiste algún castigo, alguna amenaza o algún premio de las personas adultas de tu vida? Mira, pues a lo mejor no era el sistema, pero sí era constante, sí. Igual el premio, el reconocimiento y la advertencia. Muy bien. La advertencia sobre todo. Muy no bien. Tanto el la castigo, chancla voladora. La chancla voladora que no faltaba, ¿no? Y pasaba y recio. Muy bien. Carlos. Sin duda. Por hacer algo bien, un reconocimiento, y por hacer algo mal, mejor ni les platico. Así es. No, la verdad es que antes eran muy estrictos los papás, ¿no? Eran muy estrictos, la verdad. Papás y abuelos, ¿no? Totalmente. Acabas de decir una palabra importante, antes. Fíjense bien, hace 120 años surgió la corriente del conductismo. Por primera vez en una universidad dentro de la psicología se da marcha al conductismo. Y el conductismo se basaba en que se tenía que hacer algo con esa persona para que cambiara su conducta. Desde la terapia humanista, que es la que yo promuevo, que es con la que yo trabajo, decimos que al contrario, hay que ir a la conciencia de la persona, al ser. ¿Qué es lo que hay aquí en el corazón? ¿Qué es lo que está acá en nuestra mente? No es posible que hoy día las madres, los padres de familia, los y las docentes en las instituciones educativas estemos todavía queriendo criar y educar a los niños y a los adolescentes con una idea, con un paradigma que aplicó hace 120 años. Sí. No podemos de ninguna manera basarnos en los castigos, en los premios y en las amenazas para poder los adultos lograr que los niños, las niñas y los adolescentes hagan lo que nosotros queremos. Cuando un adulto amenaza, castiga a un niño o a un adolescente, es porque ha perdido el control de sí mismo. Es porque el adulto, en primer lugar, no tiene otra referencia. Y de la situación. Porque así lo crearon, porque así lo educaron. Sí. No hay otra referencia hasta el momento que me haga saber cómo es que voy a actuar ante esa situación que se está presentando. Los adultos en las escuelas y en los hogares ponemos regularmente el foco en la conducta del niño o en la conducta del adolescente, conductismo. Mucho más allá de ir, ¿qué es lo que está sosteniendo la conducta de mi hijo, de mi hija, de este alumno o alumna que está en este momento a mi cargo? Y es entonces cuando los adultos en los hogares, los maestros, las maestras en las escuelas procedemos a castigar. ¿Y para qué es el castigo? El castigo es únicamente para hacerle saber a ese niño o a ese alumno que tiene que hacer lo que yo quiero, lo que yo adulto necesito. Pero si nosotros realmente con una gran inteligencia emocional y desde los principios de la crianza consciente, nosotros acompañamos a ese niño, a ese adolescente, realmente vamos a tener un cambio en esencia de ese niño. Por ejemplo, si un niño en una escuela, voy a poner un contexto escolar, hace una travesura y ofende a una compañera, a un compañero, y como docente lo primero que hago es castigar, imponer una sanción a ese alumno. Sí. Te pones a barrer, te pones a limpiar los baños o simplemente suspenderlo de la escuela, que ahorita el marco normativo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes dice que nada por encima del derecho supremo de la niñez. Entonces, si nosotros accedemos a hacer eso, yo les pregunto a ustedes, esta acción
que tiene el director, la directora o los docentes está relacionado con la falta que ha cometido el niño o la niña? No, pues no, como lavar baños va a ser, va a remediar el hecho de que, pues, dije una palabra altizón, por ejemplo, ¿no? Lastimé a una lastimé compañera. a alguien, sí. Entonces, le di un coscorrón a un compañero. ¿Qué es lo que queremos y me mandan nosotros? a lavar los baños. ¿Qué es lo que queremos nosotros como adultos? Pues que ese niño que se conduzca de manera amorosa, respetuosa, empática, generosa, compasiva, es decir, con amabilidad y con respeto. No podemos corregir a un niño, a un adolescente, ya sea en el hogar o en una institución educativa, violentándolo. ¿Por qué? Porque un castigo, una amenaza forma parte de la violencia pasiva. Porque hay ahí un abuso emocional, porque existe también ahí un abuso de autoridad. ¿Qué es lo que está aprendiendo el niño? Cada vez que a mí me castigan, ¿qué es lo que aprende el adolescente? Cada vez que a mí me castigan, cada vez que a mí me amenazan y se ejerce un exceso de autoridad sobre mí, él está aprendiendo también que cuando él tenga autoridad, él también va a actuar de la misma manera sobre las demás personas. ¿Qué necesitamos hacer para eliminar, para tener este cambio de conducta o que sea algo castigo. Más consciente? Sí. Hay alternativas. Hay alternativas y en primer lugar, la primera alternativa sería yo adulta, yo maestro o maestra preguntarme cuáles son esas necesidades legítimas, reales de mis hijos, de mis alumnos. ¿Estoy conectando realmente con esas necesidades de mis alumnos, de mis hijos? Estoy creando una intimidad emocional en donde haya confianza, en donde exista la empatía, en donde exista el diálogo y una comunicación asertiva para que mis hijos o mis alumnos puedan expresar su sentir. No la hay, coach. ¿Cómo le hacemos? Es ahí. Se me viene a la mente el caso más significativo de los últimos días, el de un plantel Cobach, donde unos jovencitos acosan, violentan, psicológica, acoso sexual a unas jovencitas, ¿verdad? A unas compañeras, y queremos una sanción a eso, que hay un ejemplo para que no se vuelva a cometer. Pero tú nos dices, así no es. Hay que ir a las causas, ¿verdad? Más que a la conducta. Imagínense un iceberg. Si nosotros solamente estamos viendo la punta del iceberg, solo estamos observando. Es más, ni siquiera observando, solo estamos criticando y enjuiciando una conducta, pero no conocemos qué es lo que está sosteniendo ese iceberg. ¿Qué necesitamos los adultos de la vida de esos niños, niñas, adolescentes que están en nuestro hogar, en nuestros hogares o en nuestras escuelas? Primeramente tenemos que hacer una revisión hacia nosotros mismos, analizar cuál fue el estilo de crianza que nosotros necesitamos, cuáles son estos patrones de conducta que yo adulto estoy repitiendo con los niños, con los alumnos que están a mi cargo. ¿Sí? Empezar por ahí. Empezamos por ahí. Sí. Y lo que sigue, ¿qué tal si nos los platicas en la próxima? Claro que en sí. el próximo, lo que sigue de ahí, a ver, nos analizamos nosotros mismos, pero luego de ahí, ¿qué hacemos? Sí nos queda claro, no es de esa manera como se van a corregir, cómo se va a evitar estas conductas, pero ¿cómo lograr cambiar? Queremos que el mundo sea un mundo lleno de amor y de paz. Los adultos tenemos que empezar también a actuar con amor, actuar en plena conciencia de que solamente la paz va a generar paz. No podemos corregir a ningún niño, a ningún adolescente, ni tampoco a ningún adulto. Imagínate, Marcelo, imagínate, Carlos, que a ti viniera alguien y te amenazara porque quiere corregir lo que estás haciendo, porque te está criticando, porque te está enjuiciando. Pues depende de la amenaza. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? No, Entonces, no podemos corregir desde la violencia. Sí, habría una fricción ahí clara, ¿no? Por supuesto.
Pues muy interesante y la próxima seguramente será igual de interesante. Coach Carla Zulema, muchas gracias. Consciente tu mente, los miércoles aquí con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Vamos a hacer una Muchas pausa, gracias. 8:50, ya volvemos.